Yo digo que el destino existe, porque si no yo me fuera muerto, pana. ¿Desde cuándo, oíste? Y hay gente que queda arrecho, medio los tocan y se mueren, pana. Yo creo que yo para el infierno no voy. Yo creo que cuando me muera, no joda, yo voy a conocer a Dios, pana. Yo me llamo Jesús Manuel Dávila. Tengo 57 años. Me apodan Caracas. Tengo en la calle más de 20 años viviendo. Caracas, ¿qué dice? ¡Epa, Ángel! Oh, la vaina está un poco fea para el martillo, ¿oíste? Coño, la gente no le quiere dar plata a uno, weón. Hay gente que me ofende, ya a veces pasa. ¡Anda a trabajar! ¡Anda a pedirle a Chávez! Le digo, a Chávez no, a Maduro. Entonces vale, se echan a reír porque yo le digo, coño, yo ayer me comí una arepa cuando estaba Chávez con mantequilla. ¿Con crees tú que me la como hoy? Le digo. Con nada. ¿Ves? Y me la coño. Ahora que ustedes fueran, estaba en la espera ya. Comí 4 arepas puras, ¿ves? Y había un chamo como grabándome. Y yo le dije, mira, cuidado, y te ay, par, tomándome fotos para mandarme a matar, le dije. ¿Ves? Se estaba como escondido. No, vale, eso es una vaina de la universidad, que necesito hacer un estudio, una vaina. Digo, no, pero hablan conmigo, pana, y, ¿me entiendes? Y estamos claros, porque, qué sé yo, si tú me quieres mandar a matar, huevón. Han matado hoy una gente de la calle, oye, oye, hay unos barrios que están desaparecidos, huevón. Oye, yo no lo he visto más, pana. Entonces, yo me siento mal, ¿ves? Porque yo sé que lo están matando, huevón. Y no aparecen, pana. Los entierran porque ya me dijeron. Entonces, el miedo, o sea, miedo no, porque cuando mi Dios me diga voy para arriba, es para arriba. Lo que yo siento, el temor que yo siento es que como a mí me tienen como un líder, aquí pasa gente, ¿qué? ¿Dónde está tu gente, Caracas? Mira, está el jefe de la calle, ¿ves? Entonces yo me pongo a pensar, y yo me acuesto, pana, yo me acuesto así. Y yo me le recomiendo a mi Dios, ¿ves? Yo me pongo a pensar, coño, mira que tu coña madre de repente me quieren matar para acabar con la vaina, ¿ves? ¿Sabes que ustedes me habían dicho que qué nombre sería para la película, ¿no? Coño, y sabes que yo he estado estudiando esa vaina, que joder. Y tú sabes que me gustaría, como se trata, como la película se va a tratar prácticamente así de la cosa de la calle también, los ocupantes de la calle, pana, no sé si. Claro, hay que buscar 5 cosas, 5 eso. Entonces, para mí, los ocupantes de la calle. Entonces ustedes me van a dar, cada uno, el otro para no vino ustedes. No vino hoy, pero viene mañana. Bueno, Somos 5. Cada uno va a poner una opinión, ¿ves? Sí. Esa opinión la vamos a estudiar. Entonces sí, va a ser el nombre de la película. Pedir es un arte, oíste. Cualquiera no pide así de... Cualquiera no sabe pedir, ¿vale? Pues mi gente que quiere llegarte a ti, no me hago para comer ahí. Anda a ese culo rap. Te pasa a ti, tú eres loco. ¿Vale? Y tú le das con decencia. Porque como uno vive en la calle, coño, uno también vivió la del decente. Yo viví bien, yo viví en mi casa con mi familia, mi mamá. Algo muy bonito, ¿ves? Claro, ahorita estoy viviendo la otra cara de la vida.
la mala, ¿ves? La mala en el aspecto que es mala porque por lo menos duermo en el piso, no me baño, hay gente que lo tratan a uno mal, hay gente que lo rechazan. ¿Ves? Una de las cosas que yo me siento mal por eso es siempre el rechazo de la persona. Como te conté el otro día, cuando me monté en el autobús, que coño, estaba una cara bien bonita y me la senté al lado y la tipa me tapó la nariz. ¿Ves? Coño, a mí se me salieron las lágrimas. Porque, coño, bueno. Y entonces, como van a decir los carajitos, pasó una vía y me dice, señor, ay, lléveselo, lléveselo. Y le dije, te voy a llevar a ti, que está más buena que el coño. Sí, ese niño va creciendo, ¿ves? Y siempre está pasando por ahí. Entonces, él me tiene a mí un temor. ¿Ves? Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero que cuando él... Mira, hay unos niños que pasan y me abrazan. Mamá, voy a abrazar loco. Sí, van y me abrazan y yo me pongo a llorar. ¿Viste? Yo me mataron a mi hijo. Yo me pongo a llorar rápido. Otra cosa que parece uno pasa, le da los buenos días a las personas y lo ignoran a uno. Ahora pasa uno encorbatado, casi se la rodilla. Dios no ha acabado con el diablo, ¿por qué crees tú que no? Epa, ¿cómo estás? Aquí haciendo una película, hijo. ¿Quiere llegar? Está invitado. Ah. Adiós. Belleza. Con hambre la que venga. Pero claro, mi comida preferida, las caraotas con espagueti. Mi color favorito, el amarillo. El rojo no. Yo tengo catarata, una huevona, mira lo que yo tengo. Catarata, carnosidad y miopía. Yo, joda, yo veo de vaina. Mosca que no, como que busca esa foto. Después de llamarse el cementerio, ahora se llama la casa de los acostados. Pero que duermen que jode, ¿oíste? Me gusta despertarse. Yo me considero que viviendo yo así como estoy, yo estoy muerto en vida. Como estoy. O sea, en la situación que yo vivo, pues. Porque yo te digo, yo sufro, ¿oíste? Yo en la calle sufro. Como lo que yo te conté, la cosa de la quemada. No sé si los conté a ellos. Coño, bueno, o sea, yo estaba durmiendo ahorita. Bueno, en esa misma escalerita, un día como a las 3 de la mañana, yo estoy durmiendo, tengo que el hambrero. Y de repente, viejo, ¿qué pasó? ¿Ya comiste? Le dije, no he comido todavía. Toma, cuando me acerqué, el tipo me echó un poco de agua caliente encima. Me quemó, el tipo me quemó toda esta vaina. Mira, todo esto me lo quemó. Yo caí desmayado, quemadura de 3er grado. Francinatra soy yo, estoy en Nueva York ahorita, ¿oíste? Estoy en Nueva York filmando la película con 4 panas míos. Hay gente tan mala que agarra los vidrios esos, los bombillos que son largos, ¿cómo se llama? Los fluorescentes, y los parten en pedaciticos y los echan en la bolsa. Entonces llega uno muerto de hambre
atorado, busca comida, le mete mano y lo primero que sale es el sangrero. A mí, cuando yo tenía 9 años, yo salía con una caraja, ¿ves? Que tenía 30 años de edad. Ella tenía 30 años de edad. Se llamaba Gladys. Ella se endrogaba con marihuana. Agarraba, se fumaba tremendo tabaco. Entonces, se deshaciaba conmigo, pues. La descargaba conmigo, hacíamos el amor. Entonces, un día la tipa me dice, coño, carajito, a mí nunca me olvida, ¿oíste? Tú le quieres meterte 2 patas ahí para que tú veas que te pones a volar, me dice. Digo, no, porque será para que mi abuela me mate, ¿ves? Porque mi abuela tenía una manguera que nos daba unas pelas sabrosas, ¿oíste? Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvida. Y no, vale, fue tanta la vaina que un día la tipa me dio. Bueno, el primer día que yo fumé esa vaina, la nota que agarré fue de risa, ¿oíste? Coño, vale. Verga, ¿ves? Fumé esa droga y me gustó, ¿oíste? Tenía 9 años y voy a cumplir 50 años y todavía me gusta. Hablamos, suerte. Que Dios te bendiga. Gracias. Tú sabes que cuando yo era joven, cuando yo tenía 19 años, yo tenía a mi esposa, tenía un hijo mío y un 24 de diciembre, faltando 12 para que llegara el niño Jesús, a mí me mataron mi hijo. Yo estaba jugando dominó en mi casa con mi esposa y eso, y de repente cuando escucho se formó un tiroteo y cuando salí estaba el hijo mío tirado en toda la calle muerto con un tiro en la cabeza. Bueno, empezaron a pasar los días y yo seguí trabajando, pero yo estaba desesperado, yo quería venganza. Pero yo no sabía quién eran los que lo habían matado, como que hacía una banda. Pero yo tenía un pana mío que él era PTJ. Ajá, entonces él me dijo, no, ya sé quién fue el que disparó. Ellos eran 3 hermanos. Vivían como 6 casas más abajo donde yo vivía. Bueno, entonces yo seguía con la desesperación, ¿ves? Yo y mi esposa estábamos desesperados. Y mi esposa también quería venganza, ¿ves? No es porque éramos gente mala, pero imagínate que le meten un hijo a uno. Entonces yo empecé a reunir. Yo ganaba 125 semanales. Empecé a reunir y reuní 1.500 bolívares en aquel tiempo. Y compré un 38 de mi Wilson en su caja. Compré como 100 balas, 100 proyectiles. Bueno, y seguí con la cosa en la cabeza, la venganza y eso. Yo todos los días yo trabajaba en el Banco Obrero. Yo todos los días salía del trabajo y pasaba por la casa de los tipos y ellos no sabían que yo sabía que ellos habían sido ellos. Y los veía con aquel rincón y quería atacarlos, pero no podía porque no estaban los 3, ¿ves? Un día voy pasando y sí, veo la puerta está abierta y los tipos echando risa, fumando marihuana y viendo televisión. Echando risa ahí, tú sabes. Me acuerdo que nunca se me olvida que estaban viendo los Picapiedras. Ajá, entonces subí rapidito para la casa y le dije a mi esposo, oye, los tipos están ahí abajo. Yo voy por ellos, bueno, ¿sabes? Jesús Manuel, ¿ves? Ella me decía mi nombre. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer? Y dije, bueno, sí. Tuve valor, oíste, tuve valor para hacerlo. Agarré el 38 de 5 balas. Le metí las 5 balas, pero lo tenía descargado. Estaba nuevecito. Le metí los 5 proyectiles y me fui para de los tipos. Se me les metí una vez, cuando me les metí los tipos caro loco, cuando yo llegué con el 38. Yo nunca había disparado en mi vida, oíste. Y tuve suerte porque tuve buena puntería.
El primer tiro que le metí, se lo metí a uno en la frente, se pegó el mueble de una vez. Le metí al otro y al otro. Ajá, me quedaron 2 proyectiles. Con los 2 que me quedaron, al que le había metido en la frente lo aseguré en el pecho otra vez. ¡Pum! Ajá, y no disparé más. Ajá, no disparé más, entonces agarré y la volví a cargar. ¿Ves? La volví a cargar y les volví a meter a todos. A cada uno le di como 6 tiros. Bueno, y los niños, los hijos de los tipos, salieron. No, no maten a mi papá, señor, no lo mate, ¿ves? ¿Y qué iba a hacer yo? No tuve valor para matar a esos muchachos, ¿viste? No tuve porque salió la mamá. No, a esa sí le metí un tiro por la nalga. Cuando ella vio la vaina, yo le dije, taja, y salió corriendo. Y cuando yo abrí una ventana, le metí. Y si se me cae, la mato también. Yo estaba desesperado. Bueno, sí. Yo me fui porque, imagínate, tenía como 100 testigos ahí en el barrio que me estaban viendo, estaban matando a los tipos. Y yo no tomo. Bueno, en ese tiempo tampoco tomaba. Y me puse a tomar con una caraja, ¿ves? Pero yo me rasqué, ¿ves? Entonces yo vengo y le conté la vaina a la tipa. En la mañana cuando yo me levanto, yo sí veo que la tipa no está en la cama. Digo, coño, haría que me robo. Cuando reviso el pantalón, no, tenía mi plata y todo normal. De repente escucho un parlante que me dicen de abajo. Jesús Manuel Dávila, por favor, salga con la mano en alto, tire el 38, que sabemos que está ahí. Cuando me asomo por la ventana, no jodas. Está la guardia, la PTJ, la DC en ese tiempo. La inteligencia, la metropolitana. Rodeado. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, salí así con la mano así, me emposaron. Me llevaron para la central. Ajá, me mandaron para acá. Aquí tuve, ¿qué? Casi 9 años tuve ahí en el pabellón. Yo tuve 11 años pagando por las cárceles por fuera. La más que pagué fue en San Juan de los Morros y aquí. Pagué 8 años y pico. Bueno, pagué los 20 años. Yo pagué 20 años, 5 meses, minutos, segundos. Yo salía a las 12 de la noche. El día que me soltaron de San Juan, yo me asusté porque me soltaron a las 12 de la noche en esta oscuridad. Y dije, aquí me van a matar a mí. Llegué, salí de San Juan, llegué al pueblo. Yo no conocía aquí. Llegué al pueblo y me quedé ahí en una placita, me quedé dormido. Al otro día, bueno, dije, bueno, voy para Mérida, al centro. De ahí me voy para Caracas, ¿no? Llegué aquí, a la Plaza Bolívar. Y me conseguí unos chamos, mis amistades y me quedé. Y agarré la calle, ¿oíste? Pero esta no es la cara de mi vida en verdad, ¿ves? Esta es otra cara, ¿ves? Yo quiero vivir también otra vida, no esta. Si yo fuera gobernador, no joda. Bueno, todos los reales que ese monopolio que está ahí que se roba, yo lo invirtiera para los hospitales, a la gente pobre, para los que no joda, no tienen. ¿Me entiendes? Con aquel hambrero, eso con mi madre chavita tirando morteros para allá arriba. Eso como yo digo, se lo traen con los pies. Está viendo como tan jodido. La gente no le viene y gasta. ¿Sabes cuánto costó un mortero? Vamos a ponerle que haga 1500. Ponte que ayer votaron más de 100 morteros. Son 150 millones. Y con esos 150 millones comen 50 de la calle y 50 de la sociedad buena. ¿Sabes lo que es eso? Que un negocio no hay una harina pan para la gente, man. Que tú tengas que hacer madre con amanecer y anoche cuando vas a comprar en la mañana, se acabó.
cola que se hacen para comprar droga, güey. Las colas del mercado quedan huevonas. Cola de aquí el coño de la madre, padre. Está recha la vaina. Los sin grasa y los ocupantes de la calle. Entonces yo digo que se puede llamar la película así. Los sin grasa. No, tiene que ser más directo. Los ocupantes sin grasa. La película. Los ocupantes sin grasa. Sin grasa quiere decir que somos los fritos, pues. Los grasosos son la gente de plata. Dígamelo, bueno. Coño, cuidado, mosca. Venga. Ah, no, si vamos para, venga, vente. Imagínate, voy a cumplir 60 ruedas ya. No juegan, ¿no? Coño, 60 ruedas, pana. Y parece mentira, oíste. Que cómo la he vivido, weón, oíste. La he vivido, he sufrido que jode. Ha gozado. Bueno, te digo, ha sufrido más que ha gozado. Yo tengo una solitaria. Yo me puedo comer con usted y me como todo. Y tú no ves el cuerpo mío, flaco. Hay gente que me dice, coño, cara, ¿por qué tú te mantienes así? ¿Cómo es que jode? Yo digo, bueno, marico, fuma base. Yo soy el actor Ángel el Jefe. Bueno, Ángel, pregunta, porque estoy hablando burda de paja. Coño, mira, ayer me encontré un pana, Saraú. Yo tenía más de 20 años que no me veía con ese pana que lo tuvimos en El Dorado. Somos pocos los que estamos vivos, ¿oíste? De esa gente, de donde venimos. Mira, a mí vale seis gente que me busca lío. Y yo te digo, yo me hago el huevón, ¿ves? No sale y me voy. Entonces digo entre mí, no sabe que lo que te puedo caer es a cuchillo, sapón. Yo prefiero que tú me des un coñazo y salí corriendo. Que coño, te entré unas rejas otra vez. Por eso que yo no robo. Yo no me meto en problemas, yo lo que hago es pedir. ¿Me entiendes? Yo ya no hago cosas así malas. Que yo te digo, yo no me siento mal como soy. Porque tengo mi conciencia limpia, que las maldades que ha hecho las ha tenido que hacer obligado, no por hacerlas. Yo me he quitado toda la ropa y me he hecho un autoestima. Y digo, coño, ¿quién soy yo? Nadie. ¿Qué puedo tener yo? Puñalada, hueco, tiro, tú escoñetado, puro hueso. ¿No está bien? Puro hueso. ¿Qué tengo? Nada. ¿Ves? Yo consumo base. La base me cuesta 1000 bolos. Y yo fumo todos los días, me fumo 5, 7, hasta 8 bolsas, weón, de 1000 bolos. Me regala el martillo, la basura millonaria. Coño, la basura millonaria me da a mí vale ese pa. Mira, hay gente que dice que si yo dejo la droga me vuelvo millonario. ¿Pero para qué? Estoy un tipo encorbatado revisándome mi basura. Le pongo un peo. Mira, esa basura es mía, pana. Yo soy la gente de la calle. Yo soy ocupante de la calle. La basura me pertenece a mí. Mira, me encontré una espaguetada a la carbonada, weón. Medio estaba tocada. Una pesicola y unos panes francés, weón. Eso fue que alguien venía, lo compró, venía con la novia y pasó una rechera y igual la botó. Y yo me he encontrado eso caliente, pan. Tú crees que es un botín bello, un botín elegante. ¿Ustedes no vieron la película de Charles Bronson, El Vengador Anónimo? ¿No la han visto? Bueno, es tremenda película. Ya, sigue caminando, sigue tú para ir aquí, no, yo quiero ver. Ese soy yo. Los coños de la madre, estos hijos de puta, que eran tres cómicos, Los tres chiflados. Los tres chiflados.
Me gustaba ver a Papello, Basma, El Zorro y El Llanero Solitario. Coño, El Llanero Solitario era una vaina que era a las 4, que eso era fijo, ¿oíste? Coño, era una vaquera de pinga. A mí, ¿sabes que nunca me gustó ver? Las películas esas de Drácula. Porque en la noche no podía dormir. Yo estoy claro, yo no me quiero. Si yo me quisiera, yo no lo tuviera así. Yo me bañara todos los días, estuviera bien vestido, estuviera chambeando, durmiera bien. Pero no me quiero. Ese fue mi destino, pues. ¿Tú crees que a Dios le agrade esto? Como yo estoy, no. A Dios le agrada que yo esté bien de bonito y de pinga. ¿Ves? Que sea una persona que, coño, que todo lo bueno, pues. Porque yo varias veces, coño, yo también varias veces hago vainas que no le agradan a Dios. La mayoría de vainas que hago que no le agradan a Dios. Pero hay vainas que yo hago que le agradan a Dios, oíste. Que con una sola de esas cosas que yo hago, ya Dios me perdona por todo. Entonces hay gente que, coño, que pide le perdona a Dios. No, yo estoy perdonado ya, vale. Coño, tú eras mi mamá viva, de repente no estuviera aquí hoy, estuviera con ella. Porque ella decía que yo era el ovejo negro de la familia. Y siempre hay uno, ¿ves? Peligrosa la calle que la misma prisión, porque en la prisión tú conoces a quién es quién. ¿Ves? Tú en la calle no conoces a quién es quién. Un 24 de diciembre, planeado, desnudo, emposado, solo en un calabozo. ¿Y sabes quién eran mis compañeros? Las cucarachas. ¿Ustedes van a preguntarme cosas hoy? Sí. Ah. Igual que siempre. Ajá. Y yo para matar una cucaracha, no joda, me cuesta. Y hay gente que me dio una cucaracha y la mata, la pisan de una vez. Ayer hubo un grado. Y esta mujer sí fue descarada, ¿oíste? Pasó una caraja y dijo, bueno, llegó el momento de robar feo, yo. La tipa le dijo, veo, abogado, graduando porque se graduó de abogado. Llegó el momento de robar feo y digo, coño, es su madre con esta tipa, ¿vale? Están pendientes de venir a robar, ¿vale? Un tipo que se llegó a su casa, se compró una Carolina Herrera, se echó Carolina Herrera, olió ya Colonia, entonces
ese te roba a ti, a todo el mundo, ¿ves? Con etiqueta. Ese sí es un señor de la sociedad que coño vale la pena. Ay, sí. Uno no. En cambio uno vale más que ellos, hasta más. Porque primero que todo, la mayoría de la gente de la calle, te digo una cosa, hijo. Claro, consumimos droga, ¿ves? Pero la mayoría tienen corazones. Coño, que en verdad vale, ¿lo viste? No corazones duros, no corazones que niegan un pedazo de pan. Como a ver si yo estoy en la panadería, regálame un pan. No, estamos tan completos. Mira, yo he dormido con perros todos sarnosos. Sarnosos. Y sé que me ha dicho la gente, se te va a pegar la sarna, que se me pegue. Porque yo no le tengo indiferencia a nadie. A mí el día que me quemaron, pues todo era horrible. Yo tengo un pana que se llama Pedro. Mira, y yo tenía toda vaina pelada. Y la gente pasaba y le daba asco. ¡Ay, cuidado con Caracas! ¿Y tú sabes qué hizo él? Alante la gente me pasó la lengua por aquí. Yo no te tengo asco a ti, papá. Yo le dije, ya, hijo, ya, por favor, ya. No, papá. Él me decía, papá, ¿qué pasa? Yo a ti no te tengo indiferencia, a ti no te tengo asco. ¿Ves? Porque cuando ellos se mueran, van a oler a mierda igualito que yo. Y hasta peor. Y es verdad. Yo a veces me tiro un peo y no me huele. ¿Ves? Hay ricochones que se tiran un peo y verga, huelen, ponen la casa hediondísima. Es verdad. Mira, yo no me baño y yo no tengo pecueca. No huelen a pecueca así que coño ordinaria, como hay gente. Sí, los tengo sucios por el descuido y la vaina, ¿ves? No tengo violín. No me pega violín, huevón. No uso desodorante. No tengo mal aliento. ¿Ves? Hay gente que, coño, tienen que ir para el médico porque que usan Listerine porque no pueden, porque es mal aliento, que usan del violín, que el violín los tiene locos. ¿Ves? En cambio yo no. Por fuera estoy sucio, pero por dentro estoy limpiecito, ¿ves? A mí me gustaría que la gente cuando yo me muera, coño, me recordara como una persona, coño, buena, ¿me entiendes? Coño, ese carajo, Caracas, coño, Caracas era pana, ¿vale? Coño, Caracas compartía con uno. Era bien, el chamo era bien, el coño madre fumaba y jodía, pero ayudaba, ¿me entiendes? Mira, tú aquí, papá, acompáñame. La gente dice que yo estoy loco, pero se están cayendo de un coco, porque de mí no pueden reír. Lo que les pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir. Los ocupantes de la calle no tienen mucho... No, sin grasa. ¿Te gusta? No, sin grasa, claro. Porque la película la filma soy yo. Uno sin grasa. Y la van a ver los grasosos. La gente pasa, se me queda viendo, y dirán, está el loco ese hablando paja. Sabes que lo que estoy hablando es la prueba en realidad. Acción. Jesús Manuel Dávila, Arias Caracas.